Lárgate con tus hijos. No queremos gente como tú aquí. Fueron las crueles palabras que resonaron en los oídos de Carmen mientras abrazaba a sus pequeños bajo la lluvia, sin un techo donde refugiarse, sin un peso en el bolsillo y con la mirada perdida en un horizonte que parecía haberse oscurecido para siempre. El frío de aquella noche de noviembre calaba los huesos en Ciudad de México. Carmen Gutiérrez, una mujer de 32 años, sostenía con fuerza las manitas de sus hijos, Mateo de 6 años y Sofía de apenas 4. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que empapaba su rostro mientras caminaba sin rumbo, arrastrando una maleta desgastada donde había metido apresuradamente las pocas pertenencias que pudo salvar antes de ser expulsada del pequeño cuarto que rentaba en una vecindad de Iztapalapa. «Mami, tengo hambre», susurró Sofía con voz temblorosa. Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Hacía 2 días que apenas habían comido, y ahora, sin techo y sin dinero, el futuro se veía más oscuro que nunca. «Pronto, mi amor, pronto encontraremos un lugar», respondió Carmen, intentando que su voz no delatara el terror que sentía por dentro. La vida de Carmen no siempre había sido así. 5 años atrás, era una mujer llena de sueños, recién casada con Ernesto, un hombre que le prometió amor eterno y una vida llena de felicidad. Trabajaba como asistente en una pequeña oficina y estudiaba por las noches para terminar su carrera en contabilidad. Todo cambió cuando quedó embarazada de Mateo. Al principio, Ernesto parecía feliz con la noticia, pero conforme avanzaba el embarazo, comenzó a llegar tarde a casa, a beber más de la cuenta y, eventualmente, las discusiones se volvieron gritos, y los gritos se transformaron en golpes. Carmen aguantó por amor, por miedo y por la esperanza de que el nacimiento de su hijo cambiara las cosas. Pero nada mejoró. Cuando Mateo tenía apenas 1 año, Carmen descubrió que estaba embarazada nuevamente. La noticia, en lugar de alegrar a Ernesto, desató su furia. Una noche, después de golpearla brutalmente, Carmen tomó la decisión más difícil de su vida: escapar con su pequeño antes de que fuera demasiado tarde. Se refugió en casa de su madre, doña Esperanza, una mujer trabajadora que había criado sola a Carmen y a sus 2 hermanos después de que su padre los abandonara. El pequeño departamento apenas tenía espacio para todos, pero el amor sobraba. Allí nació Sofía, una niña de grandes ojos negros y sonrisa luminosa que se convirtió en la adoración de su abuela. Durante 2 años, Carmen trabajó incansablemente en lo que podía, limpiando casas, vendiendo comida, haciendo manualidades, todo para sacar adelante a sus hijos mientras terminaba sus estudios. Doña Esperanza la apoyaba cuidando a los niños, cocinando, siendo el pilar que sostenía aquella pequeña familia. Pero la vida tenía preparada otra prueba para Carmen. Doña Esperanza comenzó a sentirse mal. Lo que parecía un simple resfriado resultó ser algo mucho más grave: cáncer de pulmón en etapa avanzada. En cuestión de meses, la salud de su madre se deterioró rápidamente. Carmen tuvo que dejar sus estudios y uno de sus trabajos para cuidarla. Los ahorros se acabaron en medicinas y tratamientos que no lograron detener el avance de la enfermedad. Doña Esperanza partió una fría mañana de invierno, dejando a Carmen devastada y con una deuda hospitalaria imposible de pagar. Fue entonces cuando Carmen tuvo que mudarse con sus hijos a aquella vecindad en Iztapalapa. Un cuarto pequeño, húmedo, con apenas lo básico, pero era lo único que podía pagar con lo poco que ganaba limpiando casas. Sus hermanos, uno en Estados Unidos y otro en Monterrey, apenas mantenían contacto con ella y no ofrecieron ayuda cuando más la necesitaba. Los meses pasaron y la situación se volvió cada vez más difícil. El dueño de la vecindad, don Joaquín, un hombre avaro y sin escrúpulos, comenzó a insinuarse a Carmen, ofreciéndole perdonarle la renta a cambio de favores que ella siempre rechazó con dignidad. Y ahora, después de 3 meses sin poder pagar la renta completa, don Joaquín había cumplido su amenaza. Los había echado a la calle sin importarle que fuera de noche, que lloviera o que hubiera 2 niños pequeños de por medio. «Gente como tú solo trae problemas. Seguro esos niños ni padre tienen», le había gritado frente a todos los vecinos, humillándola públicamente mientras sus hijos se aferraban a sus piernas, aterrorizados. Ahora, bajo la lluvia inclemente, Carmen caminaba sin rumbo fijo. El peso de la maleta, el cansancio y la desesperación hacían que cada paso fuera más difícil que el anterior. Mateo, a pesar de su corta edad, caminaba en silencio, como entendiendo la gravedad de la situación. Sofía, agotada, había dejado de llorar y ahora solo se dejaba llevar, con los ojitos semicerrados por el sueño y el frío.
Carmen recordó que a unas cuadras había una pequeña capilla que solía estar abierta toda la noche. Con la esperanza de encontrar refugio al menos hasta que amaneciera, dirigió sus pasos hacia allá. La iglesia de la Virgen de Guadalupe, pequeña pero acogedora, se alzaba al final de una calle mal iluminada. Carmen sintió un alivio momentáneo al ver que la puerta estaba entreabierta. «Vamos, mis amores, aquí podremos descansar un rato», dijo con voz suave mientras entraba con sus hijos a la capilla. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por algunas veladoras frente al altar. Carmen se dirigió a una de las bancas del fondo, la más alejada de la entrada, y ayudó a sus hijos a acomodarse. Sacó de su maleta un suéter viejo que extendió sobre la dura madera para que sirviera de almohada a los pequeños. «Duerman un poco, mis tesoros. Mañana todo estará mejor», susurró mientras acariciaba el cabello mojado de sus hijos, tratando de infundirles una seguridad que ella misma no sentía. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, Carmen se permitió llorar en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras elevaba una plegaria desesperada. «Virgencita, ayúdame. No me importa sufrir, pero mis hijos no merecen esto. Son inocentes, son buenos niños. Por favor, muéstrame un camino». El cansancio finalmente venció a Carmen, quien se quedó dormida sentada, con la cabeza recostada contra la pared fría de la capilla, mientras afuera la tormenta arreciaba. No supo cuánto tiempo pasó hasta que una mano suave tocó su hombro, sobresaltándola. «Hija, ¿estás bien?». Carmen abrió los ojos, desorientada. Frente a ella estaba una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño y ojos bondadosos que la miraban con preocupación. Vestía sencillamente y llevaba un rosario en la mano. Nosotros solo necesitábamos refugiarnos de la lluvia», balbuceó Carmen, temiendo que los echaran de allí también. La mujer miró a los niños que dormían acurrucados y su expresión se suavizó aún más. «Me llamo Isabel. Soy quien cuida esta capilla. Vengo todas las mañanas a limpiar y preparar todo para la primera misa», explicó con voz serena. «No es la primera vez que encuentro a alguien buscando refugio aquí, pero nunca había visto niños tan pequeños». Carmen sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Había algo en la mirada de aquella mujer que le inspiraba confianza. «Nos desalojaron anoche. No tenía a dónde ir», confesó con voz quebrada. Isabel asintió sin juzgarla. «Ven conmigo. En la parte de atrás hay una pequeña cocina. Podemos preparar algo caliente para ti y los niños». Carmen dudó un momento, pero el gruñido de su estómago vacío y la idea de poder dar algo de comer a sus hijos la convenció. Con cuidado, despertó a Mateo y cargó a Sofía, quien apenas abrió los ojos antes de volver a dormirse en su hombro. La cocina era un espacio reducido pero limpio, con una mesa pequeña y algunas sillas. Isabel puso agua a calentar y sacó pan, queso y algunas frutas de una alacena. «No es mucho, pero les ayudará a recuperar fuerzas», dijo mientras preparaba café para ella y Carmen y leche caliente para los niños. Mientras comían, Carmen le contó brevemente su historia a Isabel. Habló de Ernesto y sus maltratos, de su madre y su enfermedad, de la lucha diaria por sobrevivir y de cómo habían terminado en la calle la noche anterior. Isabel escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos reflejando una compasión genuina. «A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles de superar», dijo Isabel cuando Carmen terminó su relato. «Pero nunca nos da cargas que no podamos llevar, aunque en el momento no lo veamos así». «Ya no sé qué hacer», confesó Carmen. «He tocado tantas puertas, he pedido ayuda en tantos lugares, pero con 2 niños pequeños nadie quiere darme trabajo estable, y sin trabajo estable no puedo conseguir un lugar para vivir». Isabel pareció reflexionar por un momento. «Quizás yo pueda ayudarte», dijo finalmente. «Vivo sola en una casa que me quedó grande desde que mi esposo falleció hace 5 años. Tengo una habitación libre que podrían usar mientras encuentras algo mejor». Carmen la miró con asombro, incapaz de creer lo que escuchaba. «Pero apenas me conoce. ¿Por qué haría algo así por nosotros?». La mujer sonrió con dulzura. «Porque alguien lo hizo por mí cuando yo estaba en una situación similar, hace muchos años. Y porque creo que es lo que Dios me está pidiendo que haga. Antes de continuar, verifica si estás suscrito a nuestro canal. Aquí, cada historia es un espejo de la vida». Esa mañana, Carmen y sus hijos acompañaron a Isabel a su casa. Era una construcción modesta pero acogedora, en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Tenía un pequeño jardín al frente y, en la parte trasera, un patio donde crecían algunas plantas y hierbas aromáticas. «Mi Ramón era jardinero», explicó Isabel mientras les mostraba la casa. «Dedicó su vida a hacer florecer las cosas.
Decía que cada planta tiene su tiempo y su momento, igual que las personas. La habitación que les ofreció era sencilla pero limpia, con una cama matrimonial donde cabrían los tres, un armario pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. Para Carmen, después de la noche que habían pasado, parecía un palacio. «No sé cómo agradecerle», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Isabel negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo, pero si quieres ayudarme con algunas tareas de la casa y el jardín, no me vendría mal. Estas rodillas ya no son las de antes». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Carmen y sus hijos. Los primeros días fueron de adaptación, de conocerse mutuamente, de establecer rutinas. Isabel resultó ser una mujer sabia y paciente, que adoraba a los niños y les contaba historias mientras les enseñaba a cuidar el jardín. Mateo y Sofía, por su parte, llenaron aquella casa de risas y vida, algo que Isabel no había experimentado en mucho tiempo. Carmen, agradecida por el techo y la comida, se esforzaba por ser útil. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, y en sus ratos libres buscaba trabajo. Isabel le sugirió que retomara sus estudios de contabilidad, ofreciéndose a cuidar a los niños mientras ella asistía a clases nocturnas. «La educación es algo que nadie puede quitarte», le decía, «y tus hijos necesitan una madre que pueda ofrecerles un futuro mejor». Con el apoyo de Isabel, Carmen logró conseguir una beca para terminar sus estudios y un trabajo de medio tiempo en una papelería cercana. El dueño, don Roberto, era amigo de Isabel y le dio la oportunidad a pesar de sus horarios complicados. Los meses pasaron y la relación entre Carmen e Isabel se fortaleció. La mujer mayor se convirtió en una especie de madre para Carmen y en la abuela que Mateo y Sofía habían perdido. Celebraron juntos cumpleaños, Navidad, Día de Reyes. Crearon recuerdos, sanaron heridas, construyeron una familia. Un día, mientras Carmen ayudaba a Isabel a ordenar algunas cosas en el ático, encontraron una caja llena de fotografías antiguas. Isabel comenzó a mostrarle imágenes de su juventud, de su boda con Ramón, de los viajes que hicieron juntos. Entre las fotos, Carmen notó una donde aparecía una niña pequeña. «¿Quién es?», preguntó con curiosidad. El rostro de Isabel se ensombreció por un momento. «Era nuestra hija, Lucía». Carmen notó el tiempo pasado en sus palabras. «¿Era?». Isabel asintió, tomando la fotografía entre sus manos temblorosas. Falleció cuando tenía 16 años. Un accidente automovilístico. Iba con unas amigas a una fiesta. El conductor estaba ebrio. Carmen sintió que el corazón se le encogía. «Lo siento mucho, Isabel. No tenía idea». «Fue hace mucho tiempo», respondió la mujer con una sonrisa triste. «Ramón y yo intentamos seguir adelante, pero algo se rompió entre nosotros después de perderla. Él se refugió en su trabajo, yo en la iglesia. Seguíamos juntos, nos queríamos, pero el dolor era como una pared invisible entre nosotros». Carmen comprendió entonces por qué Isabel había sido tan generosa con ellos. No solo era bondad natural, también era una forma de llenar el vacío que la vida le había dejado. «Lucía tendría más o menos tu edad ahora», continuó Isabel. «A veces me pregunto cómo habría sido su vida, si se habría casado, si me habría dado nietos». Carmen tomó la mano de Isabel entre las suyas. «Estoy segura de que estaría muy orgullosa de la mujer que eres». Isabel sonrió a través de las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. «Sabes, cuando te vi esa mañana en la capilla con tus hijos, sentí que era una señal, como si Dios me estuviera diciendo, aquí está tu oportunidad de ayudar a alguien como habrías querido que ayudaran a tu hija si estuviera en problemas». Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen reflexionó sobre todo lo que había aprendido de Isabel en esos meses. La mujer le había enseñado no solo sobre plantas y cocina, sino sobre dignidad, sobre resiliencia, sobre encontrar propósito en el servicio a los demás. Gracias a ella, Carmen había recuperado la esperanza y la confianza en sí misma. Con el paso del tiempo, la situación de Carmen mejoró considerablemente. Terminó sus estudios de contabilidad y, con la recomendación de don Roberto, consiguió un trabajo en una empresa pequeña pero estable, donde valoraban su dedicación y habilidades. Su sueldo le permitía contribuir a los gastos de la casa y ahorrar un poco para el futuro. Mateo comenzó la primaria y destacaba por su inteligencia y curiosidad. Sofía, ahora en preescolar, encantaba a todos con su personalidad vivaz y su creatividad. Ambos niños consideraban a Isabel como su abuela y la llenaban de dibujos, abrazos y preguntas interminables que ella respondía con paciencia infinita. La vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto, hasta que una tarde,
Isabel no regresó a la hora habitual de su visita diaria a la capilla. Carmen comenzó a preocuparse cuando pasaron 2 horas y no había señales de la mujer. Llamó a la iglesia, pero nadie la había visto después de la misa de mediodía. Con un mal presentimiento, dejó a los niños con una vecina y salió a buscarla. La encontró en el hospital. Isabel había sufrido un desmayo en la calle y unos transeúntes la habían llevado a urgencias. El diagnóstico inicial fue un ataque cardíaco leve, pero los médicos querían hacer más pruebas. «No es nada, hija. Solo este corazón viejo que a veces se cansa», intentó tranquilizarla Isabel desde la camilla, aunque su rostro pálido delataba la gravedad de su estado. Carmen pasó la noche en el hospital, sosteniendo la mano de Isabel mientras dormía, rezando como ella le había enseñado. A la mañana siguiente, los médicos confirmaron que necesitaría una operación. Su corazón estaba fallando y requería un tratamiento costoso. «¿Tiene seguro médico?», preguntó el doctor. Isabel negó con la cabeza. «Solo el seguro popular, doctor». «Entonces tendremos que transferirla a un hospital público, pero le advierto que la lista de espera para este tipo de operaciones es larga». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente. No podía perder a Isabel, no ahora, no así. «Debe haber algo que podamos hacer», insistió. «La operación en privado costaría alrededor de 200.000 pesos», explicó el médico, sin contar los gastos de recuperación y medicamentos posteriores. Era una suma imposible para Carmen, quien apenas estaba comenzando a estabilizarse económicamente. Cuando regresó a casa para ver a los niños y buscar algunas cosas para Isabel, Carmen comenzó a buscar entre los papeles de la mujer, esperando encontrar alguna póliza de seguro olvidada, algún ahorro, cualquier cosa que pudiera ayudar. En el proceso, descubrió una carpeta con documentos legales. Para su sorpresa, Isabel era propietaria no solo de la casa donde vivían, sino también de un terreno en las afueras de la ciudad que había heredado de su esposo. Según los papeles, era un lote grande que Ramón había comprado años atrás con la intención de construir una casa de campo para su retiro. Carmen vio una posibilidad. Quizás podrían vender ese terreno para pagar la operación de Isabel, pero necesitaba consultarlo con ella primero. Cuando regresó al hospital, Isabel parecía más débil. Los médicos habían decidido mantenerla en observación mientras gestionaban su traslado al hospital público. «Isabel», comenzó Carmen con cuidado, «encontré los papeles del terreno que tienes en Xochimilco». La mujer la miró con sorpresa. «Ah, ese lugar. Ramón lo compró pensando en nuestro futuro. Después de que murió, nunca tuve el corazón para hacer nada con él. Demasiados sueños inconclusos. Isabel, ese terreno podría ser la solución. Si lo vendiéramos, podríamos pagar tu operación en este hospital, sin esperas». Isabel negó suavemente con la cabeza. «No, hija. Ese terreno tiene otro propósito. ¿Qué puede ser más importante que tu salud?», insistió Carmen, frustrada por la resistencia de Isabel. «Ese terreno es para ti y los niños», respondió Isabel con voz débil pero firme. «Lo decidí hace meses. Ya hice los trámites. Es mi regalo para ustedes». Carmen se quedó sin palabras, las lágrimas inundando sus ojos. «Isabel, no puedo aceptarlo. Es demasiado. Es mi decisión», dijo Isabel, apretando su mano. «Tú y esos niños me devolvieron la alegría de vivir. Me recordaron lo que es tener una familia, sentirse útil, ser amada. No hay dinero que pague eso. Pero necesitamos que te recuperes», insistió Carmen. «Los niños te necesitan. Yo te necesito». Isabel sonrió con serenidad. «Dios decidirá eso, hija. Mientras tanto, prométeme que usarás ese terreno para construir un futuro para ti y los niños, no para pagar médicos que solo me darían unos años más de vida prestada». Carmen quería discutir. Quería gritar que no era justo, que Isabel merecía vivir muchos años más, que no podía irse así. Pero algo en la mirada tranquila de la mujer la detuvo. Había una aceptación en esos ojos sabios, una paz que trascendía el miedo a la muerte. «Te lo prometo», dijo finalmente, con voz quebrada. «Pero tú prométeme que lucharás, que no te rendirás». Isabel asintió. «Lucharé cada día que Dios me conceda, mi niña. Por ti y por esos angelitos». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Isabel fue trasladada al hospital público donde los médicos confirmaron que necesitaba un marcapasos y un tratamiento intensivo. La lista de espera era de varios meses, pero Carmen no se dio por vencida. Habló con trabajadores sociales, con organizaciones benéficas, incluso organizó una colecta en su trabajo y en la comunidad de la iglesia. Mientras tanto, visitaba a Isabel todos los días, a veces con los niños, a veces sola. Le leía, le contaba sobre su día, mantenía viva la esperanza.
Isabel, por su parte, parecía aceptar su situación con una dignidad y una fe que Carmen admiraba profundamente. «Cada día es un regalo», le decía Isabel. «No lo desperdicies preocupándote por lo que no puedes cambiar». Un día, mientras Carmen estaba en el trabajo, recibió una llamada del hospital. Isabel había tenido una recaída y estaba en estado crítico. Salió corriendo, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. Cuando llegó, los médicos le informaron que Isabel había sufrido otro ataque cardíaco, más severo que el anterior. Estaba estable por el momento, pero su condición era grave. «¿Puedo verla?», preguntó Carmen con voz temblorosa. El médico asintió. «Puede pasar, pero solo unos minutos. Necesita descansar». Isabel yacía en la cama, conectada a varios monitores. Su rostro, normalmente lleno de vida, lucía pálido y demacrado. Pero cuando vio a Carmen, sus ojos se iluminaron. «Mi niña», susurró con esfuerzo. Carmen se acercó, tomando su mano con delicadeza. «Aquí estoy, Isabel. Vas a ponerte bien». Isabel sonrió débilmente. «Ambas sabemos que mi tiempo se acerca, hija. No tengas miedo por mí. He vivido una buena vida, especialmente estos últimos años con ustedes». «No hables así», suplicó Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Tienes que luchar. Los niños te esperan en casa. Y los seguiré esperando, desde donde esté», respondió Isabel. «Carmen, necesito que me escuches. En mi mesita de noche hay una carta para ti. Léela cuando yo ya no esté». Carmen asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. «Prométeme que serás fuerte», continuó Isabel, «que cuidarás de esos niños con el mismo amor que me has dado a mí, que no permitirás que las dificultades te venzan». «Te lo prometo», respondió Carmen, apretando suavemente su mano. «Pero tú también prométeme que seguirás luchando». Isabel cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. «Lo prometo, mi niña. Lucharé hasta el último aliento». Esa noche, Carmen no se separó de Isabel. Se quedó junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole en voz baja, rezando como nunca había rezado antes. Los médicos entraban y salían, ajustando medicamentos, verificando monitores, intercambiando miradas preocupadas. En algún momento de la madrugada, Carmen se quedó dormida, exhausta por la tensión y las emociones. Cuando despertó, sobresaltada, lo primero que notó fue el silencio. El constante pitido de las máquinas había cesado, y la mano de Isabel, que aún sostenía entre las suyas, estaba fría. «No, no, no», murmuró, incorporándose de golpe. «Enfermera, doctor, alguien, por favor». Pero ya era tarde. Isabel se había ido en silencio, como vivió, con dignidad, con paz, sin molestar a nadie. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa para Carmen. El funeral fue sencillo pero hermoso, con la pequeña capilla llena de personas cuyas vidas Isabel había tocado de alguna manera. Don Roberto cerró la papelería ese día para que todos los empleados pudieran asistir. Los vecinos llevaron flores y comida. El sacerdote habló de Isabel como un ejemplo de fe y generosidad. Mateo y Sofía, demasiado pequeños para comprender completamente lo que significaba la muerte, sabían que su abuelita se había ido al cielo y no volvería. Sofía dibujó ángeles con el rostro de Isabel. Mateo, más reservado, guardaba en su bolsillo una pequeña piedra que Isabel le había dado una vez, diciendo que era especial. Cuando finalmente regresaron a la casa que habían compartido con Isabel, el silencio era ensordecedor. Carmen se sentó en el sofá, exhausta emocional y físicamente. Los niños, sintiendo su tristeza, se acurrucaron a su lado sin decir palabra. Fue entonces cuando Carmen recordó la carta que Isabel había mencionado. Con paso lento, se dirigió a la habitación de la mujer. Todo estaba tal como ella lo había dejado. La cama perfectamente tendida, los frascos de perfume alineados en el tocador, las plantas en la ventana esperando ser regadas. En la mesita de noche, efectivamente, había un sobre con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Isabel. Carmen lo tomó con manos temblorosas y regresó al sofá junto a sus hijos. «¿Qué es, mami?», preguntó Sofía, curiosa. «Una carta de la abuelita Isabel para nosotros», respondió Carmen, abriendo el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas escritas a mano y algunos documentos oficiales. Carmen comenzó a leer en silencio. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que Dios ha decidido llamarme a su lado. No estés triste por mí. He vivido una vida plena, y estos últimos años contigo, y los niños han sido los más felices desde que perdí a mi Lucía. Cuando te encontré aquella mañana en la capilla, supe que Dios había puesto en mi camino a la hija que la vida me arrebató demasiado pronto.
Tú, con tu fuerza, tu dignidad y tu amor incondicional por tus hijos, me enseñaste que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que construimos con el corazón. Ahora quiero asegurarme de que tú y los niños nunca vuelvan a pasar por las penurias que enfrentaron antes. Adjunto a esta carta encontrarás los documentos de propiedad de la casa. Está a tu nombre desde hace 3 meses. También está el título del terreno en Xochimilco y una cuenta bancaria con los ahorros de toda mi vida. No es una fortuna, pero será suficiente para que puedas terminar tus estudios, para que los niños tengan una buena educación, y quizás para que algún día construyas en ese terreno la casa que Ramón y yo soñamos, pero que nunca llegamos a ver. Solo te pido 3 cosas a cambio: que cuides de mis plantas, que nunca permitas que el miedo te paralice, y que les enseñes a Mateo y Sofía que la verdadera riqueza está en dar, no en recibir. Te quiero como a una hija, mi Carmen, y a Mateo y Sofía como a los nietos que siempre deseé tener. Cuídense mutuamente, y recuérdenme de vez en cuando, especialmente cuando las bugambilias florezcan en primavera. Con todo mi amor, Isabel. Carmen no pudo contener las lágrimas. Los documentos confirmaban lo que Isabel había escrito. La casa estaba a su nombre, el terreno también, y había una suma considerable en una cuenta bancaria que Isabel había abierto para ella. ¿Por qué lloras, mami?, preguntó Mateo, preocupado. Carmen abrazó a sus hijos con fuerza. Porque la abuelita Isabel nos ha dejado un regalo muy especial. Nos ha dado un hogar para siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen salió al jardín trasero. Las plantas de Isabel parecían haber perdido algo de su brillo, como si también sintieran la ausencia de su cuidadora. Carmen se arrodilló junto al rosal que había sido el favorito de la mujer. «Te prometo que cuidaré de todo lo que amabas», susurró. «De tus plantas, de tu casa, de tus recuerdos. Y sobre todo, te prometo que tus nietos crecerán sabiendo quién fuiste y todo lo que hiciste por nosotros». Las semanas siguientes fueron de ajuste y adaptación. Carmen tuvo que aprender a vivir sin la presencia reconfortante de Isabel, a tomar decisiones sola, a ser el único pilar para sus hijos. Pero también descubrió una fortaleza interior que no sabía que poseía, nutrida por todo lo que Isabel le había enseñado. Con parte del dinero que Isabel le había dejado, Carmen pudo terminar sus estudios y obtener un título en contabilidad. Esto le permitió conseguir un mejor trabajo en una empresa más grande, con un horario que le permitía estar con sus hijos por las tardes. El terreno en Xochimilco, que al principio pensó en vender, decidió conservarlo como Isabel había deseado. Era un pedazo de tierra fértil, con árboles frutales y una vista hermosa al lago. Carmen comenzó a llevar a los niños allí los fines de semana, plantando flores, construyendo poco a poco el sueño que Isabel y Ramón habían tenido. La vida comenzó a estabilizarse. Mateo destacaba en la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias. Sofía mostraba un talento natural para el arte, llenando la casa de dibujos coloridos que Carmen enmarcaba con orgullo. Ambos niños crecían sanos, felices, rodeados de amor y con el recuerdo siempre presente de la mujer que había cambiado sus vidas. Un día, casi 2 años después de la muerte de Isabel, Carmen recibió una visita inesperada. Estaba en el jardín, podando las rosas como Isabel le había enseñado, cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró frente a un hombre de unos 40 años, bien vestido, con un maletín en la mano y una expresión que no supo descifrar. «¿Carmen Gutiérrez?», preguntó con voz formal. «Sí, soy yo», respondió ella, intrigada. «Mi nombre es Alejandro Vega. Soy abogado. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre un asunto importante». Carmen sintió un escalofrío. ¿Habría algún problema con la casa? ¿Con el terreno? ¿Alguien estaba cuestionando la voluntad de Isabel? «Por supuesto», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «¿De qué se trata?». El hombre tomó asiento en el sofá donde tantas veces Isabel había contado historias a los niños. Sacó algunos documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. «Señora Gutiérrez, represento a Ernesto Mendoza», dijo sin preámbulos. El nombre cayó como un balde de agua fría sobre Carmen. Ernesto, el padre de sus hijos, el hombre que la había maltratado, que los había abandonado, que nunca había mostrado interés en saber si sus hijos estaban vivos o muertos. «¿Qué quiere?», preguntó con voz tensa. «El señor Mendoza ha estado buscándola durante algún tiempo», explicó el abogado. «Desea retomar contacto con sus hijos y establecer un régimen de visitas». Carmen sintió que la habitación daba vueltas. ¿Después de 6 años? ¿Ahora quiere ser padre? El abogado mantuvo su expresión neutral. «Mi cliente ha pasado por un proceso de reflexión y cambio.
Está estable económicamente, se ha sometido a terapia para controlar sus problemas de ira y desea enmendar sus errores. ¿Y cómo me encontró?, preguntó Carmen, todavía aturdida por la noticia. A través de su hermano en Monterrey, respondió el abogado. El señor Mendoza lo contactó hace unos meses y él le proporcionó esta dirección. Carmen sintió una punzada de traición. Su propio hermano, que nunca había mostrado interés en ayudarla cuando más lo necesitaba, ahora le daba su dirección al hombre que la había hecho sufrir. No estoy interesada, dijo con firmeza. Mis hijos están bien. No necesitan a alguien que los abandonó antes de que pudieran siquiera recordarlo. El abogado suspiró. Señora Gutiérrez, entiendo su reticencia, pero el señor Mendoza es el padre biológico de los niños y tiene derechos legales. Espera que puedan llegar a un acuerdo amistoso, sin necesidad de acudir a los tribunales. La mención de tribunales hizo que Carmen se tensara. No quería un proceso legal, no quería exponer a sus hijos a ese estrés, no quería arriesgarse a que un juez decidiera que Ernesto tenía derecho a verlos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente, y para hablar con mis hijos. El abogado asintió, entregándole una tarjeta. Por supuesto, aquí están mis datos de contacto. El señor Mendoza está dispuesto a proceder al ritmo que usted considere adecuado para los niños. Después de que el abogado se marchara, Carmen se quedó sentada en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? ¿Realmente Ernesto había cambiado o había algo más detrás de su repentino interés? Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando los años con Ernesto, los buenos momentos al principio, cuando creyó que había encontrado al amor de su vida, y luego el infierno en que se convirtió su matrimonio, los gritos, los golpes, el miedo constante. ¿Qué debía hacer? ¿Tenía derecho a negarles a sus hijos la oportunidad de conocer a su padre? ¿O era su deber protegerlos de un hombre que había demostrado ser violento e irresponsable? Al día siguiente, Carmen decidió buscar asesoría legal. No podía enfrentar esto sola. Necesitaba saber cuáles eran sus derechos, cuáles eran los de Ernesto, y cómo proteger mejor a sus hijos. Consultó con una abogada especializada en derecho familiar, quien después de escuchar su historia le explicó que, efectivamente, Ernesto tenía derechos como padre biológico, pero que también había consideraciones importantes dado su historial de violencia y abandono. Lo primero que debemos hacer es solicitar pruebas de todo lo que dice, explicó la abogada. Certificados de terapia, evaluación psicológica, comprobantes de ingresos. Y si decide permitir que vea a los niños, las primeras visitas deberían ser supervisadas. Carmen asintió, agradecida por la orientación clara. ¿Y si me niego completamente? La abogada la miró con seriedad. Podría llevarlo a juicio, y dependiendo del juez, podría obtener un régimen de visitas de todas formas. Los tribunales generalmente favorecen el mantenimiento de vínculos con ambos padres, a menos que haya evidencia clara de que esto pondría en peligro a los niños. Carmen salió de la consulta con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes, reflexionó profundamente sobre lo que sería mejor para Mateo y Sofía. Consultó con una psicóloga infantil, quien le aconsejó hablar con los niños de manera apropiada para su edad, sin influenciar su opinión. Finalmente, Carmen decidió que lo más responsable era permitir un acercamiento gradual y controlado, no por Ernesto, sino por sus hijos, que tenían derecho a conocer su historia completa. Contactó al abogado de Ernesto y estableció condiciones estrictas. Primero, una reunión entre ellos dos, sin los niños. Luego, si todo iba bien, visitas supervisadas en un lugar neutral. Y solo después de un tiempo, si Ernesto demostraba ser confiable y estable, visitas más regulares. El día de la reunión con Ernesto, Carmen se sentía físicamente enferma de nervios. Habían acordado verse en una cafetería céntrica, un lugar público donde se sentiría segura. Llegó temprano y eligió una mesa desde donde podía ver la entrada. Cuando Ernesto entró, Carmen casi no lo reconoció. El hombre apuesto pero volátil que recordaba había sido reemplazado por alguien que lucía más maduro, más sereno. Vestía formalmente y parecía nervioso mientras la buscaba con la mirada. Al verla, se acercó con paso inseguro. «Carmen», dijo a modo de saludo, sin atreverse a extender la mano. «Ernesto», respondió ella, manteniendo su voz neutra. Él tomó asiento frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. «Te ves bien», comentó él finalmente. «La vida parece haberte tratado mejor que cuando estábamos juntos». Carmen no respondió directamente. «¿Por qué ahora, Ernesto? Han pasado 6 años.
6 años en los que no enviaste un peso, no preguntaste si tus hijos estaban vivos o muertos, no mostraste el más mínimo interés. Ernesto bajó la mirada. Lo sé. No tengo excusas. Era otra persona entonces. Estaba lleno de ira, de resentimiento. Bebía demasiado. No podía mantener un trabajo. Culpaba a todos menos a mí mismo por mis problemas. ¿Y qué cambió?, preguntó Carmen, escéptica. Toqué fondo, respondió él con sinceridad. Hace 3 años, después de una pelea en un bar, pasé 6 meses en prisión. Allí, un programa de rehabilitación me ayudó a ver lo que había hecho con mi vida, el daño que había causado a las personas que supuestamente amaba. Carmen lo escuchaba en silencio, buscando señales de la manipulación que había conocido tan bien. Cuando salí, comencé a reconstruir mi vida, continuó Ernesto. Conseguí un trabajo estable, dejé de beber, entré en terapia, y comencé a pensar en Mateo y... Sofía, ¿verdad? Ni siquiera la conocí. No, confirmó Carmen. Nació después de que me fuera de tu casa. Tiene 4 años ahora, y Mateo tiene 6. Ernesto asintió, con una expresión de dolor genuino. No espero que me perdones, Carmen. Lo que te hice es imperdonable, pero espero que me des la oportunidad de conocer a mis hijos, de ser parte de sus vidas de alguna manera. No para reemplazarte, sino para complementar, para que sepan que tienen un padre que, aunque cometió terribles errores, los ama. Carmen lo estudió por un largo momento. Parecía sincero, pero había aprendido a no confiar en las apariencias. ¿Cómo sé que no volverás a desaparecer? O peor, que no les harás daño como me lo hiciste a mí. No puedo darte garantías absolutas, admitió Ernesto. Solo puedo mostrarte con acciones que he cambiado. Estoy dispuesto a someterme a cualquier condición que establezcas, visitas supervisadas, pruebas de drogas y alcohol, lo que sea necesario para que te sientas segura. Carmen consideró sus palabras. Había preparado una lista de condiciones y Ernesto parecía dispuesto a aceptarlas todas. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para preparar a los niños, para asegurarme de que esto es lo correcto para ellos. Todo el que necesites, respondió él. He esperado 6 años. Puedo esperar un poco más. Al salir de la cafetería, Carmen tenía sentimientos encontrados. Por un lado, Ernesto parecía genuinamente arrepentido y transformado. Por otro, los recuerdos del dolor y el miedo eran demasiado vívidos para ignorarlos. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿Cómo supiste que era el momento correcto? Comparte tu experiencia en los comentarios. Durante las semanas siguientes, Carmen observó cuidadosamente a sus hijos, buscando el momento adecuado para hablarles sobre su padre. Mateo, a sus 6 años, ocasionalmente preguntaba por él, especialmente cuando veía a otros niños con sus papás. Sofía, demasiado pequeña para recordar una época en que tuviera padre, parecía satisfecha con su familia tal como era. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, el niño hizo la pregunta que Carmen había estado esperando. «Mamá, ¿por qué no tenemos un papá como los otros niños?» Carmen respiró profundo. Era el momento. «Sí tienen un papá, mi amor, solo que no ha estado con nosotros por un tiempo». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. «¿Dónde está? ¿Por qué no viene a vernos?» «Es complicado, cariño», respondió Carmen con cuidado. «A veces, los adultos cometen errores y necesitan tiempo para arreglarlos. Tu papá ha estado arreglando algunas cosas en su vida, pero ahora quiere conocerte a ti y a tu hermana». «¿De verdad?», preguntó Mateo, una mezcla de emoción y confusión en su rostro infantil. «¿Cuándo vendrá?» «Pronto», prometió Carmen. «Pero primero quería hablar contigo y con Sofía, para saber cómo se sienten al respecto». Mateo pareció pensarlo por un momento. «¿Es bueno? ¿Como el papá de Juan que lo lleva al fútbol?» Carmen eligió sus palabras con cuidado. «Está tratando de ser un buen papá ahora, y quiere conocerte para saber qué cosas te gustan, como el fútbol o los dinosaurios». La conversación con Sofía fue más sencilla. A su edad, la idea de un papá era más un concepto abstracto que una ausencia real. Estaba más interesada en saber si traería regalos que en entender por qué no había estado presente hasta ahora. Después de estas conversaciones, Carmen contactó nuevamente al abogado de Ernesto y acordaron una primera visita supervisada en un parque cercano a su casa. El día llegó más rápido de lo que Carmen hubiera deseado. Vistió a los niños con especial cuidado, tratando de controlar su propio nerviosismo para no transmitírselo a ellos. «Recuerden que pueden preguntarle lo que quieran», les dijo mientras caminaban hacia el parque. «Y si en algún momento quieren irnos, solo tienen que decírmelo». Ernesto ya estaba allí cuando llegaron.
sentado en una banca con un paquete envuelto en papel de regalo sobre las rodillas. Se puso de pie al verlos, y Carmen notó que había lágrimas en sus ojos. «Hola», dijo él, visiblemente emocionado pero manteniendo la distancia, respetando el espacio de los niños. «Niños, él es Ernesto, su papá», presentó Carmen, sintiendo extraña la palabra en su boca después de tanto tiempo. Mateo dio un paso adelante, estudiando con curiosidad al hombre frente a él. «¿Tú eres mi papá?», preguntó directamente. Ernesto se arrodilló para quedar a su altura. «Sí, Mateo, soy tu papá. Has crecido mucho desde la última vez que te vi». «No me acuerdo de ti», respondió el niño con la honestidad brutal de la infancia. «Eras muy pequeño», explicó Ernesto con voz suave. «Pero yo sí me acuerdo de ti. Tenías los mismos ojos curiosos que tienes ahora». Sofía, que se había mantenido parcialmente escondida detrás de Carmen, se asomó con timidez. «¿Trajiste regalos?», preguntó, señalando el paquete. Ernesto sonrió. «Sí, traje algo para los dos. ¿Quieren verlo?». Los niños asintieron y se acercaron mientras Ernesto abría el paquete. Contenía 2 libros ilustrados, uno sobre dinosaurios para Mateo, Carmen le había mencionado su fascinación por ellos, y otro sobre una niña que pintaba el mundo de colores para Sofía. «Tu mamá me dijo que te gustan mucho los dinosaurios», le dijo a Mateo. «Cuando yo tenía tu edad, también me encantaban». «¿De verdad?», preguntó Mateo, comenzando a relajarse. «¿Cuál era tu favorito?». «El Triceratops», respondió Ernesto sin dudar. «¿Y el tuyo?». «El T-Rex», exclamó Mateo con entusiasmo. «Es el más feroz de todos». Mientras los niños hojeaban sus libros, Carmen observaba la interacción desde una distancia prudente. Había algo genuino en la forma en que Ernesto les hablaba, en cómo escuchaba atentamente cada palabra que decían, en la ternura con que los miraba. La visita duró 1 hora, como habían acordado previamente. Ernesto respetó todos los límites que Carmen había establecido. No hizo preguntas personales sobre su vida. No criticó sus decisiones como madre. No hizo promesas que no podría cumplir. Cuando llegó el momento de despedirse, Mateo parecía más abierto, mientras que Sofía seguía siendo cautelosa pero interesada. «¿Volveremos a verte?», preguntó Mateo. «Si tu mamá está de acuerdo, me encantaría», respondió Ernesto, mirando a Carmen con una pregunta silenciosa en los ojos. Carmen asintió levemente. «Podemos arreglar otra visita la próxima semana». De camino a casa, Carmen preguntó a los niños qué les había parecido conocer a su papá. «Es amable», dijo Mateo, «y sabe mucho de dinosaurios, pero no se parece a mí». «Se parece a ti en los ojos», comentó Carmen, «y en la forma en que frunces el ceño cuando estás concentrado». «¿Vendrá a vivir con nosotros?», preguntó Sofía de repente. La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «No, cariño. Tu papá tiene su propia casa, pero podrán verlo de vez en cuando si ustedes quieren». «Yo quiero», declaró Mateo. «Quiero que me enseñe más sobre dinosaurios». Carmen sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. El primer encuentro había ido bien, mejor de lo que esperaba, pero sabía que esto era solo el comienzo de un camino largo y potencialmente complicado. Las visitas continuaron durante los meses siguientes, siempre supervisadas al principio, siempre en lugares públicos. Poco a poco, Carmen comenzó a relajarse al ver que Ernesto cumplía consistentemente sus promesas. Llegaba a tiempo, traía pequeños regalos significativos, nunca ostentosos, mostraba un interés genuino en las vidas de los niños y respetaba los límites establecidos. Mateo, especialmente, comenzó a desarrollar un vínculo con su padre. Compartían intereses similares y el niño disfrutaba de la atención masculina que Ernesto le brindaba. Sofía era más reservada, pero también comenzaba a abrirse, especialmente cuando Ernesto la llevaba a dar de comer a los patos en el parque o le leía cuentos con diferentes voces para cada personaje. Un día, después de casi 6 meses de visitas regulares, Ernesto pidió hablar con Carmen a solas. «Los niños están progresando muy bien en la escuela», comentó mientras compartían un café después de dejar a los niños jugando a una distancia visible. «Mateo es brillante, y Sofía tiene un talento natural para el arte». «Sí, lo son», concordó Carmen con orgullo maternal. «Ambos sacan buenas calificaciones y sus maestros los adoran». Ernesto asintió, pareciendo nervioso de repente. «Carmen, hay algo que quiero proponerte. He estado pensando mucho en esto y me gustaría contribuir económicamente a la educación de los niños». Carmen lo miró con sorpresa. Nunca habían hablado de dinero. Ella no había pedido manutención, en parte porque no quería nada de él, en parte porque temía que cualquier reclamo financiero pudiera darle más derechos legales sobre los niños.
No es necesario, respondió automáticamente. Estamos bien. Tengo un buen trabajo y... Lo sé, la interrumpió Ernesto con suavidad. No estoy insinuando que no puedas mantenerlos adecuadamente. Es solo que son mis hijos también. Quiero contribuir a su futuro, no por obligación legal, sino porque es lo correcto. Carmen lo consideró por un momento. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Me gustaría abrir cuentas de ahorro para la universidad de cada uno, explicó Ernesto. Haría depósitos mensuales. Tú tendrías acceso a las cuentas para verificar que el dinero está ahí, pero solo podrían retirarse fondos para gastos educativos cuando cumplan 18 años. La propuesta parecía razonable y bien intencionada. Carmen sabía que la educación universitaria era costosa, y aunque había comenzado a ahorrar para el futuro de sus hijos, cualquier ayuda adicional sería beneficiosa para ellos. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión importante. Ernesto asintió, respetando su cautela. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen reflexionó sobre la propuesta de Ernesto. Una parte de ella seguía desconfiando, preguntándose si habría alguna motivación oculta. Pero otra parte reconocía que, hasta ahora, él había demostrado con acciones que su interés en los niños era genuino. Consultó con su abogada, quien le explicó que aceptar contribuciones financieras voluntarias no necesariamente otorgaba a Ernesto más derechos legales sobre los niños, especialmente si se establecían claramente los términos por escrito. Después de mucha consideración, Carmen decidió aceptar la propuesta, pero con condiciones adicionales. Las cuentas estarían a nombre de los niños, con ella como cotitular hasta que fueran mayores de edad. Ernesto no podría usar estas contribuciones como argumento para solicitar más derechos en el futuro, y cualquier cambio en los términos requeriría su consentimiento por escrito. Cuando le comunicó su decisión, Ernesto pareció genuinamente agradecido. Gracias por confiar en mí, Carmen. Sé que no lo merezco, pero significa mucho. No lo hago por ti, aclaró ella. Lo hago por los niños y su futuro. Ernesto asintió, comprendiendo. Lo sé, y es una de las razones por las que te respeto, tanto como madre. Siempre pones a los niños primero. Con el tiempo, las visitas se volvieron más regulares y menos supervisadas. Ernesto comenzó a llevar a los niños a actividades por su cuenta. Al cine, al zoológico, a partidos de fútbol. Siempre regresaban a la hora acordada. Siempre contaban emocionados sus aventuras a Carmen. Un día, casi un año después de aquel primer encuentro en el parque, Ernesto llevó a los niños a conocer su apartamento. Era un lugar modesto pero acogedor, con una habitación especialmente preparada para ellos, con 2 camas pequeñas, estantes llenos de libros y juguetes, y paredes decoradas con dinosaurios para Mateo y mariposas para Sofía. «¡Mira, mamá!», exclamó Sofía cuando regresaron. «Tenemos un cuarto en la casa de papá, con mariposas en la pared». Carmen sintió una punzada de algo que no supo identificar inmediatamente. ¿Celos? ¿Miedo? ¿Preocupación de que los niños pudieran preferir estar con su padre? «Suena hermoso, cariño», respondió, esforzándose por sonreír. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Carmen se sentó en el jardín trasero, contemplando las estrellas y reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en el último año. La presencia de Ernesto, que al principio había temido y resistido, ahora parecía haberse integrado naturalmente en su rutina familiar. Los niños estaban felices, eso era innegable. Mateo hablaba con orgullo de su papá en la escuela, y Sofía había comenzado a dibujar a 4 personas en sus dibujos familiares. Ella, su hermano, su mamá y su papá, aunque en casas separadas. Carmen tenía que admitir que Ernesto había cumplido todas sus promesas. Nunca había intentado socavar su autoridad como madre. Nunca había hablado mal de ella frente a los niños. Nunca había presionado para tener más tiempo o derechos de los que ella estaba dispuesta a conceder. Y sin embargo, algo seguía inquietándola. Tal vez era el recuerdo del pasado, la dificultad para reconciliar al hombre violento e irresponsable que había conocido con este padre cariñoso y dedicado. O tal vez era el miedo a que todo fuera demasiado perfecto para ser real, que en cualquier momento la fachada se desmoronaría y volverían los problemas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Ernesto con fotos de la visita de ese día. Mateo y Sofía sonriendo frente a su nueva habitación, los 3 en el parque cercano, los niños comiendo helado. Imágenes de felicidad simple y genuina. «Gracias por permitirme ser parte de sus vidas», decía el mensaje. «No sabes lo que significa para mí».
Carmen se sorprendió sonriendo mientras miraba las fotos. Quizás era hora de dejar ir un poco más el pasado, de permitirse creer en la posibilidad de que las personas realmente podían cambiar, de que los errores, por terribles que fueran, no tenían que definir a alguien para siempre. Los meses siguientes trajeron más cambios y ajustes. Ernesto comenzó a participar en actividades escolares. Asistió a la obra de teatro donde Mateo interpretaba a un árbol. Aplaudió en la exposición de arte donde se exhibía un dibujo de Sofía. Incluso se ofreció como voluntario para una excursión de la clase de Mateo. Carmen, por su parte, comenzó a sentirse más cómoda con este nuevo arreglo familiar. Ya no supervisaba cada visita, confiaba en que Ernesto cuidaría bien de los niños, e incluso comenzaron a coordinar juntos decisiones importantes sobre su educación y bienestar. Un día, Ernesto la invitó a tomar un café después de dejar a los niños en una fiesta de cumpleaños. Era la primera vez que pasaban tiempo juntos, solos, sin que el tema principal fueran los niños. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó él mientras esperaban sus bebidas. «Bien», respondió Carmen. «Me ascendieron a supervisora del departamento de contabilidad hace un mes». «Felicidades», dijo Ernesto con sinceridad. «Siempre supe que llegarías lejos si te daban la oportunidad». Carmen lo miró con curiosidad. «¿De verdad?». Ernesto asintió. «Siempre fuiste brillante, Carmen. Una de las cosas que más lamento es haber intentado apagar esa luz en ti. Estaba tan inseguro, tan lleno de mis propios demonios, que no podía soportar verte brillar». La honestidad de sus palabras tomó a Carmen por sorpresa. Era la primera vez que hablaban abiertamente sobre su pasado compartido. «¿Qué cambió, Ernesto? Realmente, ¿qué te hizo cambiar?». Él pareció considerar la pregunta seriamente antes de responder. «Fue un proceso, no un momento único. La prisión fue un punto de inflexión, sí, pero lo que realmente me cambió fue enfrentar la verdad sobre mí mismo, ver el dolor que había causado, aceptar la responsabilidad sin excusas». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. «Tuve un buen consejero en prisión, un hombre que había pasado por algo similar. Me hizo ver que mi comportamiento no era por el alcohol, o por el estrés, o por cualquier otra excusa que me daba a mí mismo. Era porque yo elegía actuar así, y si era una elección, significaba que podía elegir de manera diferente». Carmen escuchaba atentamente, viendo una vulnerabilidad en Ernesto que nunca había presenciado antes. «La parte más difícil fue perdonarme a mí mismo», continuó él. «Aún trabajo en eso todos los días. Cada vez que veo a Mateo y Sofía, cada vez que pienso en los años que perdí con ellos, en el daño que te hice a ti, es un recordatorio constante de mis errores, pero también es mi motivación para ser mejor cada día». «¿Y cómo sé que no volverás a ser esa persona?», preguntó Carmen, expresando el temor que nunca había abandonado completamente. «No puedo prometerte que nunca volveré a cometer errores», respondió Ernesto con honestidad. «Pero puedo prometerte que nunca volveré a ser violento, que nunca permitiré que la ira me controle de esa manera. Tengo herramientas. Ahora, tengo apoyo. Tengo claridad sobre quién quiero ser». Carmen asintió lentamente. Había sinceridad en sus palabras, una madurez que el Ernesto que ella había conocido nunca había poseído. «Gracias por tu honestidad», dijo finalmente, «y por esforzarte por ser un buen padre para los niños. Lo están notando. Están floreciendo con tu presencia en sus vidas». Ernesto sonrió, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Gracias a ti por darme esta oportunidad. Sé que no tenías por qué hacerlo, después de todo lo que pasó». El tiempo continuó su curso. Los niños crecían, desarrollaban sus personalidades, forjaban vínculos cada vez más fuertes con ambos padres. Carmen y Ernesto encontraron un ritmo cómodo de coparentalidad, comunicándose regularmente sobre las necesidades de los niños, coordinando horarios, compartiendo responsabilidades. Un día, cuando Mateo tenía casi 8 años y Sofía 6, Carmen recibió una llamada inesperada de la escuela. Mateo se había caído durante el recreo y se había fracturado el brazo. Necesitaba ir al hospital inmediatamente. Carmen estaba en medio de una reunión importante que no podía abandonar. Con el corazón acelerado, llamó a Ernesto. «¿Puedes ir tú?», le preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Estoy atrapada en una presentación crucial y no puedo salir ahora mismo». «Por supuesto», respondió Ernesto sin dudar. «Voy para allá de inmediato. Te mantendré informada de todo». Durante las siguientes horas, Ernesto le envió actualizaciones constantes. Fotos de Mateo en la sala de espera, valiente a pesar del dolor. Mensajes sobre lo que decían los médicos. La confirmación de que efectivamente era una fractura simple que requeriría un yeso por 6 semanas. Cuando Carmen finalmente pudo llegar al hospital,
Encontró a Ernesto sentado junto a la cama de Mateo, leyéndole un cuento mientras el niño, con su brazo recién enyesado, escuchaba con atención. Sofía, a quien Ernesto había recogido de la escuela después, dibujaba tranquilamente en una esquina. La escena la golpeó con una fuerza inesperada. Esto era lo que siempre había deseado. Un padre presente, responsable, que estuviera allí en los momentos difíciles, que supiera manejar emergencias, que pudiera ser un pilar para sus hijos cuando ella no podía estar. «Gracias», le dijo a Ernesto cuando salieron un momento al pasillo. «No sé qué habría hecho sin ti hoy». «Somos un equipo, ¿no?», respondió él con una sonrisa cansada. «Eso es lo que hacemos. Apoyarnos mutuamente por el bien de los niños». Carmen asintió, sintiendo una calidez extraña en el pecho. «Sí, somos un equipo». Esa noche, después de llevar a Mateo a casa y asegurarse de que estuviera cómodo, Carmen invitó a Ernesto a quedarse a cenar como agradecimiento por su ayuda. Fue la primera vez que cenaron los cuatro juntos, como una familia, en la casa que una vez había sido de Isabel. Mientras observaba a pie, Ernesto ayudar a Mateo a cortar su comida con una mano y luego escuchar con atención la historia elaborada que Sofía inventaba sobre una familia de mariposas, Carmen sintió que algo cambiaba dentro de ella. El último residuo de desconfianza, el último muro de protección que había mantenido alrededor de su corazón, comenzaba a desmoronarse. No era amor romántico lo que sentía por Ernesto. Demasiada agua había pasado bajo ese puente. Pero era algo igualmente profundo. Respeto, gratitud y quizás el comienzo de una amistad genuina, basada en el amor compartido por sus hijos. Los meses siguientes trajeron una dinámica nueva a su relación. Comenzaron a compartir más momentos como familia, comidas ocasionales, salidas al cine, celebraciones de cumpleaños. Los niños florecían en este ambiente de cooperación y afecto, seguros en el conocimiento de que ambos padres los amaban y estaban presentes en sus vidas. Un domingo por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, Ernesto y Carmen conversaban tranquilamente en el porche. «¿Recuerdas cuando me dijiste que Isabel te dejó un terreno en Xochimilco?», preguntó Ernesto de repente. Carmen asintió. «Sí, aún lo tengo. Llevamos a los niños allí a veces los fines de semana. Es un lugar hermoso. ¿Has pensado en construir algo allí? Isabel quería que construyeras la casa que ella y su esposo soñaron». «Lo he pensado», admitió Carmen. «Pero siempre parece haber otras prioridades. La educación de los niños, ahorros para emergencias». Ernesto pareció dudar antes de continuar. «He estado pensando. Tengo experiencia en construcción. Trabajé en eso durante años antes y después de la prisión. Podría ayudarte a diseñar y construir algo allí. Nada lujoso, pero sólido y hermoso. Un lugar para que los niños crezcan con espacio, naturaleza». Carmen lo miró sorprendida. «¿Harías eso?». «Por supuesto», respondió él. «Podríamos hacerlo poco a poco, los fines de semana. Involucrar a los niños en el proceso. Sería un proyecto familiar». La idea era tentadora. Carmen había soñado con honrar el deseo de Isabel, con construir algo en ese terreno que reflejara el amor y la generosidad que la mujer les había mostrado. «Me gustaría eso», dijo finalmente. «Creo que a Isabel le habría encantado la idea». Así comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Cada sábado, los cuatro viajaban al terreno en Xochimilco. Ernesto enseñaba a Mateo conceptos básicos de construcción, cómo medir, cómo usar herramientas simples, la importancia de la planificación. Sofía y Carmen se encargaban del diseño del jardín, plantando flores y árboles frutales, imaginando cómo se vería todo cuando estuviera terminado. Poco a poco, con paciencia y trabajo duro, una pequeña casa comenzó a tomar forma en el terreno. No era grande ni lujosa, pero estaba siendo construida con amor, con atención al detalle, con la participación de todos. Un día, mientras trabajaban bajo el sol de la tarde, Sofía hizo una pregunta inocente que dejó a todos en silencio. «Cuando la casa esté lista, ¿viviremos todos juntos aquí? ¿Tú también, papá?». Carmen y Ernesto intercambiaron una mirada incómoda. Nunca habían discutido esa posibilidad. Nunca habían considerado reconstruir su relación más allá de la coparentalidad amistosa que habían desarrollado. «La casa será principalmente para ustedes y su mamá, princesa», respondió Ernesto con suavidad. «Pero vendré a visitarlos muy seguido, como lo hago ahora». Sofía pareció decepcionada. «Pero mis amigos viven con sus papás y sus mamás en la misma casa. Cada familia es diferente, cariño», explicó Carmen, arrodillándose junto a su hija. «Lo importante no es vivir en la misma casa, sino quererse y respetarse, como hacemos nosotros». La niña pareció aceptar la explicación, pero la pregunta quedó flotando en el aire entre Carmen y Ernesto.
Esa noche, después de regresar a la ciudad y acostar a los niños, Ernesto pidió hablar con Carmen en privado. Sobre lo que dijo Sofía hoy, comenzó, visiblemente nervioso. Los niños dicen cosas, interrumpió Carmen rápidamente. No tienes que preocuparte por eso. No es preocupación, aclaró Ernesto. Es solo que me hizo pensar en lo que hemos construido estos últimos años, en lo bien que funcionamos como equipo, en lo mucho que han crecido los niños teniendo a ambos en sus vidas. Carmen lo miró con cautela, sintiendo que la conversación se dirigía hacia un territorio desconocido. No estoy sugiriendo que volvamos a ser lo que fuimos, continuó Ernesto, leyendo su expresión. Ese capítulo está cerrado, y por buenas razones. Pero me pregunto si podríamos considerar un nuevo comienzo. Algo diferente, construido sobre bases más sanas. Ernesto, comenzó Carmen, insegura de cómo responder. No necesito una respuesta ahora, se apresuró a aclarar él. Ni siquiera estoy seguro de lo que estoy proponiendo exactamente. Solo quiero que sepas que admiro profundamente a la mujer en que te has convertido, la madre que eres, la forma en que has manejado todo, y que, si alguna vez consideras la posibilidad de intentarlo de nuevo, estaría dispuesto a demostrar, cada día, que soy digno de esa segunda oportunidad. Carmen se quedó en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. Una parte de ella quería rechazar la idea de inmediato, protegerse del riesgo de volver a sufrir. Pero otra parte reconocía que el hombre frente a ella ya no era el mismo que la había lastimado años atrás. Este Ernesto había demostrado con acciones consistentes, durante años, que había cambiado fundamentalmente. Necesito tiempo, dijo finalmente. Es mucho para procesar. Todo el tiempo que necesites, respondió él con una sonrisa comprensiva. No hay prisa. Los niños y yo no iremos a ninguna parte. En los días y semanas siguientes, Carmen reflexionó profundamente sobre la conversación con Ernesto. Consultó con su terapeuta, con quien había comenzado a trabajar poco después de la muerte de Isabel, para procesar su duelo y sanar viejas heridas. Habló con su amiga más cercana, quien la había apoyado a través de los momentos más oscuros. ¿Qué es lo que realmente temes?, le preguntó su terapeuta durante una sesión. Que vuelva a ser como antes, respondió Carmen automáticamente. Que todo esto sea una fachada que eventualmente se caerá. ¿Y qué evidencia tienes de eso, después de casi 3 años de comportamiento consistente? Carmen tuvo que admitir que no tenía ninguna. Ernesto había sido nada menos que respetuoso, confiable y amoroso con los niños durante todo ese tiempo. Quizás el verdadero miedo no es que él vuelva a ser como antes, sugirió la terapeuta suavemente. Quizás es miedo a ser vulnerable de nuevo, a permitirte confiar completamente, a arriesgarte a amar. Las palabras resonaron profundamente en Carmen. Era cierto. Había construido muros alrededor de su corazón, no solo contra Ernesto, sino contra la posibilidad misma de volver a ser herida. Una tarde, mientras los niños estaban en actividades extraescolares, Carmen decidió visitar la tumba de Isabel. No había ido en varios meses, ocupada con el trabajo y la construcción de la casa en Xochimilco. El cementerio estaba tranquilo, con pocas personas visitando a sus seres queridos en un día de semana. La lápida de Isabel era sencilla pero elegante, con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una simple inscripción. El amor verdadero nunca muere. Carmen colocó las flores que había traído y se sentó en el pequeño banco frente a la tumba. «Hola, Isabel», dijo en voz baja. «Perdona que no haya venido antes. La vida ha estado complicada». Le contó sobre los niños, sobre cómo crecían rápidamente, sobre sus logros en la escuela y sus personalidades florecientes. Le habló de la casa en Xochimilco, de cómo estaba tomando forma, de cómo intentaban honrar la visión que ella y Ramón habían tenido para ese lugar. Y finalmente le habló de Ernesto, de su transformación, de su dedicación como padre, de la propuesta implícita de intentar reconstruir algo entre ellos. «No sé qué hacer, Isabel», confesó. «Una parte de mí quiere creer en los cambios, en las segundas oportunidades. Otra parte tiene tanto miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si los niños salen lastimados?». El silencio del cementerio fue su única respuesta, pero de alguna manera, Carmen sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Recordó las palabras que Isabel le había dicho una vez. A veces el mayor acto de valentía es permitirse ser feliz, a pesar del miedo. Cuando regresó a casa esa tarde, encontró a Ernesto en el porche, esperando para recoger a los niños para su visita semanal. Al verla, notó inmediatamente que algo había cambiado en su expresión. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Carmen asintió, sentándose a su lado en los escalones del porche.
Estuve pensando sobre lo que dijiste, sobre un nuevo comienzo. Ernesto se tensó visiblemente, preparándose para cualquier respuesta. No puedo prometer nada, continuó Carmen, y necesitaría que avanzáramos muy lentamente, pero estoy dispuesta a explorar la posibilidad. La sonrisa que iluminó el rostro de Ernesto fue genuina, llena de esperanza contenida. Es más de lo que esperaba, dijo con voz emocionada, y más de lo que merezco. Tomaremos todo el tiempo que necesites, a tu ritmo. Hay condiciones, añadió Carmen con firmeza. Terapia de pareja, para empezar. Completa honestidad, siempre. Y entender que los niños son la prioridad absoluta. Si en algún momento esto no funciona, si les causa confusión o dolor, lo terminamos de inmediato. Estoy de acuerdo con todo, respondió Ernesto sin dudar. Lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo. Comenzaron con pasos pequeños. Citas ocasionales, solo ellos dos, para redescubrirse como adultos, fuera de sus roles como padres. Sesiones de terapia de pareja donde aprendieron a comunicarse de manera saludable, a expresar necesidades sin acusaciones, a establecer límites claros. Los niños notaron el cambio en la dinámica entre sus padres, pero Carmen y Ernesto fueron cuidadosos de no crear expectativas prematuras. Les explicaron que estaban conociéndose mejor, como amigos, sin promesas de reunificación familiar que podrían no cumplirse. La casa en Xochimilco continuó tomando forma, convirtiéndose en un símbolo tangible de su esfuerzo conjunto por construir algo nuevo y hermoso desde los cimientos. Cada ladrillo colocado, cada pared pintada, cada árbol plantado representaba un paso más en su viaje compartido. Un año después de aquella conversación en el porche, la casa estaba casi terminada. Era modesta pero acogedora, con 3 dormitorios, una cocina amplia que daba a un jardín floreciente y un porche desde donde se podía contemplar el lago en la distancia. Un sábado, mientras los 4 contemplaban el atardecer desde ese porche, Mateo hizo la pregunta que había estado flotando en el aire durante meses. ¿Vamos a vivir todos juntos aquí ahora? Carmen y Ernesto intercambiaron una mirada. Habían discutido la posibilidad en sus sesiones de terapia, habían sopesado los pros y los contras, habían considerado cuidadosamente el impacto en los niños. Si todos están de acuerdo, respondió Carmen, mirando a sus hijos, podríamos intentarlo, como una prueba al principio, para ver cómo funciona. Sí, exclamó Sofía, saltando de emoción. Como una familia de verdad. Ya somos una familia de verdad, corrigió Ernesto con suavidad. Solo estaríamos viviendo bajo el mismo techo. ¿Tú qué piensas, Mateo?, preguntó Carmen, notando que su hijo mayor parecía más reservado. El niño consideró la pregunta por un momento. ¿Y si no funciona? ¿Si vuelven a pelearse como antes? La pregunta reveló que Mateo recordaba más de su vida temprana de lo que Carmen había supuesto. Ernesto se arrodilló frente a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Eso no va a pasar, campeón. Tu mamá y yo hemos aprendido a hablar sobre nuestros problemas en lugar de pelear. Pero si por alguna razón no funciona vivir juntos, seguiremos siendo tus padres, seguiremos queriéndote, y seguiremos siendo una familia, aunque vivamos en casas separadas. Mateo pareció considerar estas palabras, luego asintió lentamente. Está bien, podemos intentarlo. La mudanza se realizó gradualmente. Primero, pasaban los fines de semana en la casa nueva, regresando a la ciudad durante la semana por el trabajo y la escuela. Luego, cuando terminó el año escolar, decidieron hacer la transición completa. Inscribieron a los niños en una escuela cercana y ajustaron sus horarios de trabajo para adaptarse a la nueva ubicación. La casa que había sido de Isabel, y que ahora pertenecía legalmente a Carmen, fue alquilada a una joven familia, proporcionando un ingreso adicional que les daba más seguridad financiera. La adaptación no fue sin desafíos. Había hábitos que chocar, expectativas que ajustar, viejos patrones que romper. Pero con paciencia, comunicación constante y el compromiso compartido de hacer que funcionara, encontraron su ritmo como familia bajo un mismo techo. Una noche, casi 6 meses después de la mudanza, Carmen y Ernesto estaban sentados en el porche después de acostar a los niños. La luna llena iluminaba el jardín, y el sonido de los grillos creaba una sinfonía nocturna relajante. ¿Eres feliz?, preguntó Ernesto, tomando su mano con suavidad. Carmen consideró la pregunta, no con la cautela que una vez habría tenido, sino con la sinceridad que ahora caracterizaba su relación. Sí, respondió con una sonrisa. No es la vida que imaginé, ciertamente no es el camino que esperaba tomar. Pero sí, soy feliz. Yo también, confesó Ernesto. Más de lo que creí posible después de todo lo que hice mal. Carmen apretó su mano.
El pasado es pasado, Ernesto. No podemos cambiarlo, pero podemos aprender de él. Y hemos aprendido, ambos. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche y la comodidad de su presencia mutua. «¿Sabes?», dijo Carmen finalmente, «a veces pienso en aquella noche bajo la lluvia, cuando nos echaron de la vecindad. Parecía el fin del mundo entonces. No podía imaginar cómo sobreviviríamos, dónde iríamos, qué sería de nosotros. Y ahora míranos», comentó Ernesto, señalando hacia la casa que habían construido juntos. «Es como si todo tuviera que pasar exactamente así», reflexionó Carmen. «El dolor, la lucha, incluso nuestra separación, todo nos llevó a donde debíamos estar». «¿Crees en el destino?», preguntó Ernesto con curiosidad. Carmen sonrió, pensando en Isabel, en cómo la había encontrado aquella mañana en la capilla, en cómo esa mujer extraordinaria había cambiado el curso de sus vidas con un simple acto de bondad. «Creo que la vida nos presenta oportunidades disfrazadas de desafíos», respondió, «y que lo que hacemos con esas oportunidades determina nuestro destino». Ernesto asintió, contemplando sus palabras. «Me gusta esa idea. Significa que siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de redención, no importa cuán oscuro parezca el camino». «Exactamente», concordó Carmen. «Y eso es algo que quiero que los niños aprendan, que los errores no definen quiénes somos, que siempre hay un nuevo amanecer, que el amor verdadero, en todas sus formas, puede sanar incluso las heridas más profundas». En ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus palabras, una estrella fugaz atravesó el cielo nocturno. Ambos la vieron y sonrieron, sintiendo que era una señal, una bendición para el camino que habían elegido recorrer juntos. La vida no sería perfecta. Habría desafíos, desacuerdos, momentos difíciles, pero ahora enfrentarían todo eso como una familia unida, fortalecida por las pruebas que habían superado, guiada por el amor que habían redescubierto, inspirada por el legado de generosidad que Isabel les había dejado. Y en algún lugar, Carmen estaba segura. Isabel los observaba con aprobación, sabiendo que su acto de bondad hacia una madre soltera y sus hijos había desencadenado una onda de sanación que continuaría expandiéndose por generaciones. Esta historia nos recuerda que a veces, en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que todas las puertas se han cerrado, la vida puede sorprendernos con nuevos comienzos inesperados. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en los lazos que formamos, en la capacidad de perdonar, en el coraje de volver a confiar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Y recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas enteras, como Isabel cambió la de Carmen y sus hijos con un simple gesto de amor desinteresado.